Vamos a comenzar a grabar la sesión de la semana 3 de hoy, sábado 27 de junio, del curso Introducción al Desarrollo de Software. Esa sería la sesión 1 de 2 para hoy día. Es decir, la primera sesión de 2 sesiones que tenemos hoy día. La sesión que va de 8 a.m. a 10 a.m. En el curso de Muy bien. Introducción al Desarrollo de Software, el grupo 2 del ingeniero Ernesto Cancho Rodríguez, de mi persona. Está grabando. Perfecto. Entonces, de paso vamos a confirmar el audio con, a ver, y también confirmar que la persona que elegimos esté atenta. A ver, por ejemplo, Luis Arnold, ¿me confirmas que me estás escuchando? Solo para hacer una muestra. Perfecto, gracias. Muy bien, prosigamos. Como han visto en el syllabus y como han visto en la lectura que se dejó en el Classroom como lectura previa, vamos a tratar el tema de estructura de datos, tanto estructura de datos dinámicas como estructura de datos estáticas, con casos y ejemplos, los que han llevado fundamentos de programación, que es un electivo, según me contaron, ¿no? De repente ya han visto algunos, claro, algunos, por ejemplo, vimos el arreglo, ¿no? El array, algo bastante simple la vez pasada. Entonces vamos a tratar de avanzar a cosas más complejas. Por ejemplo, podemos ahora preguntar en el chat qué tantos han visto estructuras de datos ya en fundamentos de programación, los que lo llevaron como electivo, y en algorítmica en estas clases. Entonces voy a poner ahí la pregunta para que así mientras voy hablando puedan ir acumulando sus respuestas en el chat. Sería, ¿quiénes han llevado? Acá no tengo acentos. ¿Quiénes han llevado me dijeron que era electivo, ¿no? Si no es así, me corrijan. Fundamentos de programación. No, ¿quiénes no han llevado, mejor? ¿Quiénes no han llevado ese electivo? Ahí van respondiendo. Me presento. Soy el ingeniero Ernesto Cancha Rodríguez, magíster de la Universidad de George Washington, Estados Unidos, con certificación en Business Analytics de la misma universidad de allá, aparte del MBA, del máster, docente de posgrado y pregrado, con experiencia en Estados Unidos, en la Universidad de George Washington, trabajando en el área de investigación, también en consultoría en la Organización de Estados Americanos y pasantía, ¿no? También en la Embajada del Perú de Estados Unidos, en Europa, empresas multinacionales, como por ejemplo Novartis en Basilea. Muy bien, listo. Junio. Y un diploma de posgrado en dinámica de sistemas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces entramos al tema de estructura de datos, a definirlos previamente, ¿no? De repente en un examen podemos tener otra consulta o otra pregunta. ¿Cómo definimos estructura de datos? ¿A qué nos referimos? Lo ideal sería entenderlo con ejemplos. Si tenemos una estructura, una matriz, una fila, o un árbol, una cola, una pila, un árbol como esto, ¿no? Y hay algo más complejo, un conjunto de nodos, un grafo, un tipo de grafo. De repente son términos que hayan escuchado o términos que no. Entonces, ahora con eso, con ese ejemplo concreto ya se entiende la definición. Entonces, comenzamos de la definición. Son modelos matemáticos, modelos lógicos, que nos con los cuales nosotros vamos a determinar como creadores del sistema, del programa, de la estructura, del modelo. Nosotros vamos a determinar con esos modelos cómo organizamos nuestros datos. Entonces, dependiendo del problema que queramos resolver, dependiendo de la situación, de la app, del sistema, del proyecto, nosotros decidimos cómo organizamos y cuáles estructuras que he mencionado usamos, ¿no? Grafos, árboles o simplemente arreglos, como vimos la vez pasada, una fila de datos, ¿no? Entonces, ahora sí se entiende con el ejemplo, a qué nos referimos, que son modelos lógicos, porque es esa organización abstracta que hacemos en la programación. Vamos a agrupar, también nos va a servir
Fundamentalmente, si estamos hablando de un programa que requiera rapidez de ejecución, ¿no? Para distribuirlo adecuadamente de memoria, ya sea del computador, del dispositivo, del equipo, del celular, donde corra el programa, ¿no? Donde corra la aplicación. Entonces, por ejemplo, si es una aplicación industrial, en lugar, para una fábrica, digamos, imagínense una fábrica que en serie fabrica autos, ¿no? Y tiene una línea de proceso. Ensamblaje, pintado, ¿no? Etcétera. Entonces, va a ser importante que cada chip de cada máquina reaccione rápido, ¿no? Sus programas se ejecuten rápido. Entonces, no voy a programar en Python, de repente voy a programar en C++. Entonces, cuando yo quiero, voy a volver a la definición, no se preocupe, estamos todavía en la primera página. Cuando yo quiero que sea rápido, necesito distribuirlo eficientemente en la memoria. Entonces, de repente, en lugar de usar matrices masivas, arrays, arreglos masivos que consumen mucha memoria, voy a utilizar lo que vimos, estructuras como nodos, grafos, árboles, pilas, colas, estructuras más dinámicas, donde solo utilizo la memoria que necesito. Entonces, cada estructura tiene una ventaja y una desventaja, entonces depende de qué necesito. Como en todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Depende del tipo del problema, del tamaño del sistema, el tamaño del proyecto, las necesidades, ¿no? Si es algo, como digo, para respuesta rápida, donde necesito minimizar el consumo de memoria, o está en una hackathon internacional, ¿no? Ahí les puse el tema de competición competitiva, le piden optimizar algoritmos, donde mi rendimiento, mi velocidad es importante, la memoria, cuánto memoria utilizo es importante, va a entrar a detallar, decidir bien qué estructura de datos uso. Entonces acá están algunas de las estructuras dinámicas que les mencionaba, el grafo, el árbol, la pila, la cola, la lista, el después, estáticas, vectores, arreglos, arrays, registros, estructuras, structs, records, conjuntos, files, obviamente, archivo plano, etcétera. Entonces, vamos a ver. Nadie contestó que no llevaba los fundamentos de programación en el chat. Entonces, todos han llevado, porque están interesados. ¿O programación y cómputo se llamaba? Claro, entonces vieron algo básico, por eso es que las semanas anteriores. Simplemente classroom.google.com con el correo de San Marcos. A ver, por ejemplo, acá en la primera pregunta que hicimos, ejemplos de proyectos de software. Hay dos pendientes, uno es Brian y otro es Piero. ¿No? Faltan contestar 4. Ahí está de nuevo tú, Piero, y Gustavo, Gainer y Flavio. De repente lo contesté en comentarios en lugar del sitio correcto. Pero en general era que al comienzo, primero, hasta la segunda semana. Abre tu micro de nuevo, por favor, Piero. Un favor. Sí, ok, muy bien. Solo para ayudarte a saber utilizar la herramienta. Por ejemplo, ajá. Esa era. Vamos a poner un ejemplo para que los que están dejándolo para después lo resuelvan de todas maneras. Ya, la pregunta 1. Ya, entonces a Brian, a Piero. Y a Piero, a Brian le ha llegado 0 en eso, ¿no? Pero pueden contestar incluso tarde, ¿no? Ahí lo deja, a pesar que has faltado la fecha, solo sale ahí entregado a destiempo, pero sale acá contestado. Por ahora está como está. Vamos a acelerar para llegar al tema. Vamos a preguntar si, dado que han llevado estos cursos que me mencionan en el chat de programación inicial, si llegaron a ver arreglos, matrices y, a ver, lo más simple acá sería punteros. Ya. Les voy a preguntar también en el chat para que vayan contestando. Llegaron a ver, son 3 semanas. Llegaron a ver arreglos también. Sí, sí. ¿Qué tal? Solamente llegamos a Hawaii y después cambiamos de lenguaje. Hicimos 2 lenguajes ¿Qué lenguajes? Programación. Sí, ¿qué lenguaje, por favor? C++ y Python. C++ y Python, igual que nosotros. Ya, perfecto. Listo. Entonces, ahí les estoy preguntando en el chat para que vayan acumulando su respuesta todos. Si llegaron a ver arreglos, matrices y punteros. ¿No? Arreglos, a veces lo ven con otro sinónimo,
otra traducción. Entonces, arrays se traduce como arreglos, como vectores, un bidimensional. Array bidimensional es ¿no? Matrices, tablas, matrix en inglés. Y punteros como pointers, también lo traducen pointers como apuntadores. Entonces pueden haber visto punteros, pero con otro sinónimo, ¿no? Apuntadores. Entonces ahí me confirman quién sí lo ha visto, por ejemplo. Hay arreglos y matrices, sí. O sea, estructuras estáticas que son las más simples, sí. Acá lo que ven primero, ¿eh? en el área. Muy bien. Eso significa que ahí me confirma que algunos vieron matrices. Cadenas es un arreglo de caracteres. Entonces vieron arreglos y matrices, como dice Rodrigo. Entonces han comenzado por lo más simple, que son las estructuras estáticas. Vectores o arreglos, matrices que están dentro de eso. Luego vamos a ver registros, structs, pero menos, y obviamente las diferentes variables, ¿no? Números reales, enteros, eso sí lo han visto, lo más simple. Son variables solas. Acá ya estamos conjuntos de datos. Muy bien, entonces ya nos ubicamos. Entonces primero, vamos a ubicar el tiempo también. Para ser eficientes en el uso del tiempo, 10, 15. Para ser eficientes en el uso del tiempo, vamos a centrarnos primero en aclarar la diferencia entre estructuras estáticas y estructuras dinámicas. Entonces, estábamos en la definición, luego entramos a la clasificación. Estructuras, como las que le comento, vectores, matrices, que han visto ahí, la vez pasada también conmigo, y registros o estructuras, o structs o records, donde puedo obtener, vamos a ver, diferentes tipos de datos. Y estas que son más interesantes, más dinámicas, como el árbol que vieron antes. No como justo esta gráfica, de uno sale dos, de uno sale otros tres, de otro sale otros cuatro. Es una especie de árbol, o de grafo también. Un árbol es un tipo de grafo, así que es ambos. Y ya, entonces vamos a adentrarnos. A ver, entonces, ¿qué es una estructura de datos? La forma en que los agrupamos, nos organizamos, van a haber diferentes conceptos, depende de diferentes autores, si ven a Johannes, si ven el libro de Ingeniería de Software, Somerville y mil webs, ¿no? Mil definiciones, pero las nociones generales son esas, las que hemos hablado. Arrays, ya les comenté, y records, donde voy a tener diferentes tipos de datos, y acá en un array un tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, una lista de nombres, o una lista de números, un array, como vimos la vez pasada, un arreglo. Ahora, entonces, estructura de datos más simples, estamos tomando que son arrays y los records. Después lo vamos a preguntar. Del mismo tipo, array, de distinto tipo, un registro, un record. Muy bien. En Java, por ejemplo, no tenemos un struct, una estructura especialmente para el registro, sino que vamos a utilizar diferentes los objetos. Muy bien. Y la facultad en los años que vienen, la facultad ve bastante ya académica, 1, 2, 3, cada profesor, estructura de datos. Va a tener bastante oportunidad. Ya, entonces primero estructuras estáticas, ya les di una noción clara en el hecho de que son las simples, donde tengo una capacidad limitada de elementos que puedo contener, ¿no? En cambio, en el otro voy usando memoria a medida que las necesito. Entonces no es tan limitado. Por ejemplo, otra vez vimos un array, ¿no? Vamos a ir avanzando. Memoria. A ver. Ya. Si tengo una matriz o un array de 120, una fila de 120 líneas, en memoria estoy usando 120 espacios. O una matriz también. Entonces, fijo todo lo que voy a usar y todo eso de todo ese espacio lo reservo. En cambio, el puntero solo voy utilizando puntualmente lo que voy a necesitar. Entonces, como acá fijo al comienzo el máximo, no puedo tener más de 120 datos o 10 datos, es una capacidad limitada. Otra diferencia entre ambos, los más usados. El arreglo, en inglés array, en Java, por ejemplo, array, ¿no? Es un bloque de datos rectangular, como vimos la vez pasada. También puedo tener un array bidimensional, como ven acá en la esquina inferior derecha. O sea, una matriz, una tabla, ¿no? Donde en lugar de tener un solo índice, i que va un 0, 1, 2, 3, voy a tener dos índices. Un i de repente y un índice j. O por ponerle cualquier variable. No es como cuando en álgebra utilizan
variable P más Q más R. Acá utilizamos I, J, K, L, M para los índices, pero es una convención. Ustedes pueden utilizar otra letra o ponerle índice 1, índice 2, ¿no? Como saben las variables, uno decide qué nombre le pone. Entonces, si un array tengo posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en una matriz puedo tener un índice I, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y la otra para las filas, y para las columnas otro índice J, 0, 1, 2, 3. Por eso hablamos de una pareja de índices. Una, a ver, una pareja de índices. Ya, ya esos son también fundamentos, es como, está simple de entender como el array, ¿no? Y lo han visto como me comentan. Ahora, una estructura, voy a tener datos de diferentes tipos, no como en estos arreglos donde tengo el mismo tipo que defino al comienzo. Entonces ya es un avance, algo nuevo. Acá estaría como registro, ¿no? Record en inglés. Entonces vamos a lo nuevo, lo interesante, de estructuras dinámicas. Utilizo la memoria más eficientemente, si es que lo necesito, ¿no? Entonces depende del caso cuando me convenga usarlo. Internamente utilizan la memoria dinámica en la computadora, ¿no es cierto? Pero va a ser en base a direcciones. Entonces, voy a decir que se maneja a base de punteros. En programación, punteros es una variable que va a contener, en lugar de contener, por ejemplo, una letra, una palabra, hola, o un valor, por ejemplo, 18.5, ¿no? Acá va a tener una dirección de memoria. Por ejemplo, 28. Dirección, el puntero va a tener una dirección de memoria. Va a apuntar a dónde está almacenado un archivo. Ahora vamos a verlo con un ejemplo que se entienda claro cómo es su uso. Entonces, al usar punteros no tengo una capacidad, un tamaño limitado. Al ver el ejemplo práctico también vamos a entender por qué. En base a punteros, puedo construir estructuras dinámicas, por ejemplo, una lista ordenada de manera secuencial, ¿no? Por ejemplo, Julia, Benito, Diego, Mauricio, con un principio y un final. Vamos a ver después con el ejemplo práctico ya por qué se diferencia del array, cómo está basada en punteros y cómo, por ejemplo, en memoria, ¿no? En la memoria RAM de su computadora, esa tarjeta que ven cuando hacen el ensamblaje del computador, o en la memoria RAM, la memoria flash que está dentro de sus teléfonos, por qué está distribuido, por ejemplo, acá dice 17, después por abajo está 18, 19, después el elemento 21, 22 por otro lado de la memoria. O sea, en la memoria puede estar en otro orden, pero en base a punteros, al final para el usuario, está en limpio, está como si fuera una lista, como un arreglo. Pero utiliza más eficientemente la memoria. Vamos a ver por qué, como le digo, cuando entremos a los ejemplos, no se preocupe. Entonces, estructuras basadas en punteros. La primera es la lista, la anterior. La segunda es la cola, es un tipo de lista, ¿no? Donde first in, first out, utiliza el sistema FIFO, first in, first out, o sea, primero en entrar, el primero en salir, ¿no? Por ejemplo, este paquete desde el proceso 1 y entra al proceso 2, también es el primero. El segundo es el segundo en salir del proceso 1 es el segundo en entrar al proceso 2. Es como una cola en una taquilla de un banco, ¿no? El primero en entrar es el primero en salir. First in, first out. Imagina que es por ejemplo, una cadena de caracteres que voy a pasar a mayúscula. Un proceso que lo hago algorítmico, como sabes, con dos comandos como hemos hecho hasta ahora, ¿no? O un proceso de una fábrica, ¿no? Este es estampado, este es empaquetado de una prenda. Ahora, una pila, el sistema es LIFO, last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. Por ejemplo, acá una pila de platos se acumula y cuando saco un plato voy a sacar el que está más arriba. Entonces, el último en entrar, el plato que está más arriba, es el primero en salir. Entonces también se va a usar en punteros cuando implemente con un algoritmo y se apila, en inglés pushing, por ejemplo el comando en algunos lenguajes de programación va a ser push un nuevo elemento y desapila, ¿no? Cuando saco el elemento, por ejemplo, una torre de platos o una torre de libros, como está en la gráfica, ¿no? Pongo un libro 1, libro 2, libro 3 y luego saco el último. Y en memoria se van a distribuir por todos lados, dependiendo de las áreas libres, de las áreas que estén libres. Entonces también va a ser eficiente. ¿Y cómo voy a organizarme en base a punteros? También lo vamos a entender con el ejemplo. Pero ya tenemos una primera noción de tres estructuras. Ahora, en base a punteros, o sea, yo digo que del nodo raíz apunto al nodo
1, nodo 2, nodo 3. Del nodo 1 apunto al nodo A. Del nodo 1 también puedo al nodo 4. Del nodo 4 apunto al nodo X, al nodo Y. Y así, ¿no? Entonces, en base a punteros, también puedo construir una estructura como esta, árboles, que la ven a veces cuando ven analítica. De repente han visto antes algún video sobre lo que está pasando con, por ejemplo, la analítica de datos, cuando pasó con el escándalo de Cambridge Analytica con Facebook. ¿No? Se analizan perfiles para hacer un análisis basado en nodos. A ver, por ejemplo, vamos a poner acá una gráfica rápida para que entiendan a qué me refiero. Imágenes. Y ya. Por ejemplo, un grafo. Ah, grafo. Ok. Tree. Nodes. Nodos. ¿No? Por ejemplo, quiero estudiar un cliente o a un posible votante o una comunidad, ¿no? Estudio quiénes se vinculan a quiénes, ¿no? Análisis de grafos. Por ejemplo, ese sería. Se parece a la estructura que ven a la izquierda. Con tal que tenga las uniones, los enlaces entre un elemento y otro, va a ser fácil de realizar, ¿no? Es un tipo de grafo. Entonces, como ven en la figura, el árbol es un tipo de grafo. En el futuro, para hacer un algoritmo, por ejemplo, como el que acabo de mencionar, avanzado en analítica de datos, o cualquier otra especialidad, me va a interesar. Incluso acá también por el hecho de utilizar la memoria eficientemente. También, los punteros, digamos que van a ser las flechas, para simplificar la idea, ¿no? Entonces acá tengo del nodo raíz, está saliendo 3 flechas. Entonces puedo decir que las flechas representan a los punteros, de dónde apunta algo hacia hacia algo más. Entonces, en base a punteros puedo hacer todo este tipo de estructuras. Se llaman estructuras dinámicas y como les dije en el cuadro de Excel, van a estar distribuidas en el computador. Ahora, entonces, ¿por qué si yo lo veo de una manera, organizado, así como lo veo acá, de alguna manera, en mi placa, en mi memoria, está distribuida así en desorden por todos lados la data, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque yo tengo, uno es la representación abstracta y otra representación interna. Entonces yo hago una abstracción para organizar mis datos usando esas maneras. Entonces vamos a ver con entendimiento cada una de esas maneras, no se preocupen. Solo quiero dar una idea inicial de por qué llamamos que esas estructuras dinámicas. ¿Por qué decimos que son diferentes a los arrays, a las tablas, o sea, a las matrices? A ver, un momento. Listo. Ideas clave. La memoria principal no está organizada, como le digo, en pilas, colas, árboles, sino así, en una tabla. No, yo le he puesto una tabla, por ejemplo, de 10 por 20, de 10 por 12. Pero en realidad yo puedo tener miles de bytes en la memoria, ¿no? Si tengo 1 megabyte son más o menos 1024 bytes, un byte son 8 bits, 1 gigabyte son 1000 megabytes, entonces 1000 de 1000, 1 gigabyte ya tiene 1 millón de bytes. Entonces, en lugar de tener así como en mi tabla de representación que puse en Excel, 120, voy a tener 1 millón de casillas de memoria. Yo quiero administrar esa memoria eficientemente, tanto el disco duro como la memoria RAM. Si es mi teléfono, con más razón, porque todo es memoria RAM, ¿no? Todo es memoria flash. Si es una aplicación para el celular. Entonces, en memoria del dispositivo no están almacenadas, o del servidor, de cualquier dispositivo, no están almacenadas en colas, en arrays, ¿no? Sino que están, como digo, como demostraba, pero de manera lógica, de manera abstracta, yo voy a utilizar esos espacios para organizar a veces mis árboles, mis nodos, mis pilas, mis colas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una abstracción. Entonces, los demás, yo simulo que tengo una matriz en base a los algoritmos que voy a crear para que me opere como estuviera trabajando con una matriz, como si estuviera trabajando con un árbol. Entonces, yo simulo un árbol, yo simulo una pila, yo determino los comportamientos. Por eso que una cosa, hacemos una abstracción. Entonces, lo real puede ser esto, luego hay una abstracción, luego otro nivel de abstracción y llego a mi sistema donde tengo
un nodo como este árbol de la izquierda, como este gráfico de nodos de la derecha. Entonces ya no es un registro, ¿no? Puedo tener data desordenada en nodos. ¿No? Incluso herramientas de base de datos basadas en nodos están surgiendo bastante. De eso hablo cuando hablo de abstracción. No es la manera real en que están los datos, sino la manera en que yo los represento. Es una representación abstracta. Como siempre, esas ideas se entienden mucho más claramente con los ejemplos. Ahora, la ventaja de las estáticas es que va a ser más fácil de programar. Voy a manipular más fácilmente, ¿no? Voy a la posición, por ejemplo, posición acá. Por ejemplo, quiero saber qué valor hay en esta matriz de temperaturas, qué valor hay en la posición 4.2, fila 4, columna 2. A ver, ¿dónde están? Aquí. A ver, Joseph, Rodolfo, ¿me puedes decir qué valor hay en la posición, en la fila, en esa matriz de temperatura, en la fila 4, columna 2? Paso, voy viendo sus respuestas. Un favor, mientras abres tu micro, abre tu micro, por favor. O cualquiera. A ver quién está despierto, más alerta. Sí, muy bien. Columna, fila horizontal 3, columna 2, ¿no? Porque se numeran desde el 0. Entonces tengo la 29. Entonces, yo puedo tener ahí cualquier valor. Ahí vamos a manejar la intervención para motivarlos a que estén despiertos. ¿Era Claudia? ¿Quién era la persona que habló? Luz, L. Perfecto. Vamos a poner intervención. Por estar atentos. Este va para acá. Muy bien. La ventaja es que puedo ubicar rápidamente un dato, como acaban de ver. Lo manipulo fácil. El programa lo va a hacer fácil. Pero se desperdicia memoria. Entonces, hay ventajas y desventajas, depende de cada caso. La ventaja de la dinámica es que puedo utilizar la memoria eficientemente, ¿no? La forma del tamaño de estructura varía a lo largo del tiempo. Por eso es dinámica. Crece, disminuye. Por ejemplo, te puse un ejemplo, un array de 120 casillas. Y si yo tengo a punteros, solo voy a tener las casillas que yo necesite. No voy a estar reservando todo un espacio para después comenzar a llenarlo. Un puntero es un conjunto de nodos, por ejemplo, el nodo 1 que apunta al nodo 2, que apunta al nodo 3, y así. Yo puedo insertar, ¿no? Primero, de repente tengo el nodo 1, el nodo X y el nodo Y. Y luego inserto uno, entonces el nodo X ahora lo conecto con este nuevo nodo que inserto A, y este A lo conecto con el que seguía antes de X, que ahora sigue de I, de A, que es Y, y inserto un nuevo elemento al medio, es más flexible. Entonces, el puntero sería el elemento conector. Entonces, en concreto, en el algoritmo, cuando lo programen en C++, en PCInt, en Java, va a ser una variable más, simplemente, solo que el tipo de valor que va a tener es una dirección de memoria. Va a decir en qué área está tal dato, tal memo. Entonces es un apuntador. Por eso con flecha es una interesante manera de representarlo. No, en el nodo que vimos, ese complejo que saca de internet, todas esas flechas serían las relaciones, las conexiones, los apuntados. También pointer, ¿no? En inglés, en original, en el lenguaje de programación, lo traducen algunos textos como apuntero, otros textos como apuntador. ¿No? Van a encontrar libros que usan ambos. Entonces, es sinónimo. Por ejemplo, importante es que va a representar direcciones de memoria. Una variable donde voy a almacenar una dirección de memoria. A ver si se raya. Voy a tener ciertos comandos o símbolos. Este significa dirección de. El ampersand, como un 8, significa dirección de. Entonces, por ejemplo, variable puntero x, puntero a x, es igual a la dirección de la variable x. La variable x hemos usado bastante veces, ¿no? Entonces, dirección de se lee.
O sea, o puntero, yo puedo poner cualquier nombre, porque es una variable. Puedo poner puntero hacia C, o PC, es un nombre, es un texto que yo tipeo. Es igual a la dirección de C, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, un puntero. Acá tengo la variable x, 10.5, y la variable, que es entonces un float, ¿no? Un número real, con decimales. Y una variable c, que es un tipo carácter, tiene el carácter a. Entonces, el contenido es lo que está ahí en la columna D. El nombre de la variable es el nombre de la variable, el nombre de la variable es el que está en la columna C, ¿no? X y C. Pero no habíamos visto que esto está en una dirección cada variable está en una dirección de memoria, porque por algo se graba, por algo se almacenan los datos, ¿no? Ustedes entran a cualquier aplicación, por ejemplo a Facebook, y almacenan sus usuarios, ¿no? Almacenan qué imagen está mostrando en el feed, en el post 1, en el post 2, en el post 3, que sale en ese momento, o cualquier aplicación, ¿no? Una aplicación Meet. Tenemos variables para saber qué personas están conectadas, en su calculadora, ¿no? Tenían variable A, variable B, variable X, variable Y, y en su calculadora de repente la suma, ya, las compara. Entonces, habíamos usado variables y su contenido. No he visto que dónde estaban en memoria. Dentro de memoria pueden estar distribuidas, digamos, en 1 millón de posiciones diferentes. Para poner un ejemplo, vamos a poner dirección 403, 407. Entonces, si Lamperson significa dirección de, a ver, ¿cuál sería cuál sería el valor de esta expresión, dirección de X? ¿Qué puedo escribir acá? A ver, muy bien, de X, de 403, este, a ver, vamos a poner Rodrigo Sebastián, tiempo, a ver, vamos a ser más flexible. Sí, se ha pasado el tiempo volando. Ya, punteros, vamos a ver qué nos dijeron acá en el chat. Que no los habían visto. If, vectores, while, estructuras repetitivas, for. Nada más. Excelente. Entonces, esto sería nuevo. A ver, me van diciendo, ¿cuál es el valor de X? Para ir llenando todo lo naranja. 10.5, muy bien. Ya, si yo digo una variable puntero a X, este, ¿qué te, el puntero a X o PX, como estaba acá, ¿no? Si nombro y lo asigno, ¿no? El puntero a X pasa a ser ampersand X. Ya, en puntero X, en esta variable, ¿qué valor tengo almacenado? Muy bien, el mismo. A ver, ok, dirección de C. Muy bien, muy bien. El valor de C. Muy bien. Y puntero a C. Puntero a C. ¿Qué? Muy bien, d 407, exactamente. Ahora, yo puedo almacenar también, no solo caracteres y números, como han visto, obviamente también cadenas. Un string, por ejemplo, el apellido Romero. Ahí tengo cuatro, es en Java, por ejemplo, en C++ también, C++ también, este, una cadena, un string, es un array, un arreglo de caracteres. Por ejemplo, un saludo, la variable de saludo que tiene contenido hola. Lo puedo leer así como una sola cadena que dice hola, o conjunto de cuatro, un array de cuatro valores, HOLA, ¿no? Cada uno es un valor. Entonces sería más o menos, por ejemplo, como esto. Array vocal AEU, ¿no? Ahí tengo HOLA. Puedo tener vocales AEU, AEO, y también puedo tener diferentes tipos si tengo el tipo struct, una estructura. Por ejemplo, una variable empleado y tengo un conjunto de elementos, por ejemplo, Juan, que es su nombre, y 25, que es su edad. Entonces, acá, en los arreglos que hemos visto hasta ahora, tengo un solo tipo de valor dentro del arreglo, ¿no? En un struct, en una estructura, puedo tener diferentes tipos. Pero al final va a ser la misma idea que te vayan a tener un conjunto de datos. Por ejemplo, el nombre y la edad. También puede ser un elemento, ¿no? Entonces también puedo apuntar a un elemento, después lo vamos a ver. Entonces se va componiendo, pero la idea es que podamos llegar a algo más complejo, algo más interesante. Vamos entendiendo la idea de
de punteros, que va a ser la base, el elemento que vamos a utilizar para las estructuras dinámicas. Entonces yo puedo tener luego la estructura, por ejemplo, así como tenía empleado con nombre y edad, o nombre, edad, fecha y código, o paciente, nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, o fecha, con día, mes y año. Es un conjunto con elementos de diferentes datos, o estructura persona, con son datos de diferente tipo. Nombre, que es un string, edad, que es un entero, DNI, que es una cadena, y un carácter sexo, masculino o femenino. Entonces yo para hacer un puntero, puedo crear una estructura donde tenga dos elementos, la información que quiero contener y la dirección al siguiente. Por ejemplo, acá de Paula, que sería la primera, sigue de 403, la dirección al siguiente. Entonces tengo dos datos, Paula y dirección. Dirección 403, voy a donde está, me apunta a Diego. Entonces sigue la siguiente información, el siguiente nodo es Diego, y el otro elemento que tengo, en lugar de tener código de empleado o edad, tengo el siguiente elemento, dentro de esta misma estructura, es la dirección del siguiente, 412. Voy a 412 y es este nodo, esta instancia de la estructura, que es Zoila. Y Zoila apunta a nada, entonces la última. Entonces tengo Paula que apunta a Diego, Diego que apunta a Zoila, y así tengo una estructura de 3 nodos, y así pueden tener una lista de 1000 caracteres. Pero están distribuidos, ¿no? Uno por abajo, uno por arriba, uno por arriba. Entonces en memoria están por todos lados. Depende de qué espacio de memoria tenga vacía. Entonces yo uso lo que me queda vacío eficientemente. Si alguien borra algo, puedo comenzar a utilizar. Entonces en memoria puede estar todo distribuido, todo en desorden. Pero en mi lista está Paul, solo ve el usuario solo ve de Pablo sigue Diego, de Diego sigue Zoila, y así mil más, ¿no? Entonces, en base a punteros, yo puedo organizar una lista simple, Pablo, Diego, Zoila, para el usuario simple, como sus aplicaciones, ¿no? Ustedes saben su aplicación de BCP en su teléfono. Es simple de usar. Pero en memoria, el programador maneja la complejidad internamente, ¿no? En memoria está en base a punteros, no está un dato seguidito de otro. Pero solo utilizo lo que necesito. Entonces, en lugar de reservar un montón de espacio de memoria para luego llenarlo hasta 120 empleados, de repente solo lleno 23, reservo 120, uso 23 datos y desperdicio el resto que no utilizo, como en un arreglo fijo, en algo con punteros, donde distribuyo en base a las direcciones, digamos en rojo, no reservo nada, a medida que uso voy creando un nuevo nodo, y uso solo 23 y no desperdicio nada, ¿no? Entonces es más eficiente, esta es la idea de la estructura, y puedo tener estructuras complejas también. Más o menos por ahí va la diferencia. Por eso acá digo nodo, elemento del elemento que está en puntero auxiliar, información, y el elemento que está en el puntero auxiliar, el otro elemento, el siguiente. O sea, cuál es el nodo siguiente, ¿no? Como en antes. Información y cuál es el nodo siguiente. Un nodo que tiene como contenido dos datos. Eso es lo que vieron antes en la gráfica. Entonces, ahora no se preocupen, los ejemplos concretos los vamos a ver en el segundo bloque. Vamos a hacer acá un stop para no exceder los 45 minutos de grabación. Paramos por aquí. Paramos por aquí. Y por acá. Entonces, antes de terminar, aclaro, esta estructura, antes definía una variable, por ejemplo, saludo, y le ponía un valor hola. O definía la variable edad, le ponía un valor 20. Ahora defino la variable estructura, le voy a poner el nombre de nodo 1, o alumno, o empleado, yo creo, es el nombre que yo creo, ¿no? ¿Y qué elementos le voy a poner? El elemento información, ¿no? Por ejemplo, en el otro lado puse información para poner los nombres, Diego, Soel. O le puedo poner nombre, no de información, ¿no? Información por general, todo lo que contenga. Y el otro nodo siguiente, que es apunta al nodo siguiente, la dirección del nodo siguiente. Entonces yo puedo también sacar, en base a la dirección, en lugar de sacar el nodo 1.info, sacar el nombre Diego, puedo sacar de la dirección 403,
operando con punteros, ¿cuál es la información en 403? De dirección 403, ¿cuál es el valor siguiente en 403? Entonces puedo trabajar en base a nombres, por ejemplo, empleado 1, empleado 2, o Juan, ya, o pueden trabajar en base a direcciones y hacer todo lo que hemos hecho antes con algoritmos. Entonces, poco a poco vamos llegando a construir estructuras más complejas. Voy a